Hola, mi nombre es Javier Sánchez Díaz, director de impuestos del Grupo Scandia Colombia. Como es de conocimiento de todos ustedes, el pasado 15 de abril el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República su proyecto de reforma tributaria. Es un proyecto ambicioso que plantea cambios en nuestro sistema tributario actual, pero que también propone algunas modificaciones y extiende la vigencia de algunos impuestos que nos han acompañado en los últimos años. Por supuesto, son cambios que generarán un alto impacto en la tributación. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes algunos de los cambios que el Gobierno Nacional propone para las personas jurídicas. El primer cambio tiene que ver con la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas. Se está modificando el artículo 240 del Estatuto Tributario, que es el que define las tarifas de impuesto de renta que hoy en día pagan las personas jurídicas. Hoy, como está redactado el artículo 240 del Estatuto Tributario, la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas para el año grabable 2022 y siguientes es del 30%. El borrador de la reforma propone dos tarifas dependiendo de la renta líquida gravable obtenida. Recordemos que la renta líquida gravable es el resultado de restar a los ingresos que tienen la condición de no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, así como todos los costos, gastos y las rentas exentas a que tenga derecho el contribuyente. Si la renta líquida gravable obtenida es hasta el equivalente a 13.700 VTs, que son aproximadamente 500 millones de pesos, la tarifa de renta que se propone será del 24%. Pero si la renta líquida gravable es mayor a dichos 500 millones de pesos, se propone una tarifa de renta del 30%. Es decir, lo que vemos es que el gobierno está apelando a uno de los principios del sistema tributario definidos en el artículo 363 de la Constitución Política, que es el principio de la progresividad. No obstante, el borrador está proponiendo que por los años grabables 2022 y 2023 todas las personas jurídicas liquiden una sobretasa equivalente a 3 puntos, de tal manera que por estos 2 años la tarifa de renta sería del 27% para los que obtengan una renta líquida agravable hasta 500 millones y del 33% para los contribuyentes que superen dicho valor. Y se espera, esa es la propuesta que tiene este proyecto de reforma tributaria, que a partir del 2024 las tarifas queden en el 24% y en el 30% respectivamente. El segundo aspecto que está tocando este proyecto de reforma tributaria es el relacionado con las facultades extraordinarias que se le está dando al presidente de la República para que redefina las tarifas de retención en la fuente de las personas jurídicas. Esta propuesta consiste básicamente en que se le concede al presidente de la República facultades extraordinarias por 6 meses contados a partir de la publicación de la ley para modificar o establecer las retenciones en la fuente que hoy existen sobre los ingresos que reciban las personas jurídicas y que sean susceptibles de constituir ingreso tributario. Uno pensaría que en la medida en que las tarifas del impuesto de renta se van a modificar, es decir, van a bajar respecto a lo que hoy tenemos, también deberían modificarse los porcentajes de retención en la fuente, sobre todo para aquellos contribuyentes cuya tarifa de renta que se propone es la del 24%. Creeríamos entonces que las tarifas de retención en la fuente podrían disminuir. Vale la pena mencionar que estas facultades que se le están otorgando al presidente de la República se hace con base en lo que establece el artículo 150 de nuestra Constitución Nacional. El tercer aspecto que quiero conversar con ustedes tiene que ver con el descuento tributario del impuesto a industria y comercio. Recordemos que la anterior reforma tributaria, la Ley 2010 de diciembre del 2019, estableció que el impuesto a industria y comercio sería descontable a partir de la declaración de renta del año grabable 2022 en un 100%. El borrador de esta reforma, presentada ante el Congreso, propone que el descuento en renta no sea del 100%, sino del 50% del impuesto a industria y comercio efectivamente pagado durante el año. Es decir, como ha venido funcionando en los años 2019 y en la declaración de renta del 2020. Otro aspecto que vemos en este proyecto de reforma tributaria es la intención del gobierno de eliminar algunas rentas exentas. Hoy,
El artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario establece cuáles rentas se encuentran exentas del impuesto de renta. El borrador del proyecto de reforma tributaria elimina las siguientes exenciones respetando, por supuesto, las situaciones jurídicas consolidadas. Lo primero que está eliminando son los incentivos para el desarrollo del campo colombiano. Esto, reitero, hasta el año 2020 se consideraba una renta exenta y con la propuesta del gobierno la idea es que queden grabadas. El segundo está relacionado con los ingresos generados por la venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de las mares. La tercera renta que está eliminando son las rentas exentas asociadas a la vivienda de interés social. También está eliminando el ingreso por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. Está eliminando también los ingresos por la prestación de servicios de transporte fluvial. Está eliminando los incentivos tributarios a la creación literaria de la economía naranja y también está eliminando los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Otro aspecto muy importante es en relación con algunas deducciones. El Gobierno Nacional propone eliminar las siguientes deducciones que hasta hoy se pueden llevar como deducibles o como un gasto en la respectiva declaración de renta. Pretende eliminar en principio o en primera instancia las cuotas de afiliación que se pagan a los gremios. Piensa eliminar los aportes que hacen las empresas a las instituciones de educación. Piensa eliminar la deducción especial que equivale al 200% de los salarios y prestaciones sociales por contratar trabajadores con limitación física no inferior al 25%. Y también piensa eliminar las donaciones que las personas jurídicas efectúan a la corporación Gustavo Matamoros. Todo esto con relación a la declaración de renta, al impuesto de renta. Pero también vemos que este borrador del proyecto de reforma tributaria plantea unas modificaciones muy importantes con relación al impuesto a las ventas. El gobierno justamente propone algunos cambios que han generado una gran controversia dado el impacto que estos tendrían en el consumidor final. Básicamente lo que está proponiendo el gobierno nacional, entre otros cambios, es que algunos bienes que hoy se consideran exentos pasen a ser excluidos, lo que implicaría seguramente que aumente el bien en el momento en que sea adquirido por el consumidor final. Esto sucederá porque el productor de dichos bienes no podrá solicitarle a la DIAN la devolución de todos los IVAs que pagó para producir dicho bien exento. Los bienes que tendrán esta afectación son la carne, el pollo, el pescado, la leche, los huevos y el arroz, entre otros. Otro cambio importante que está proponiendo el gobierno es que algunos servicios que hoy se encuentran grabados con el IVA a la tarifa del 5% pasen a ser grabados a la tarifa general del 19%. Estos servicios básicamente son los planes de medicina prepagada, las pólizas de los seguros de cirugía y hospitalización y las pólizas de seguros de servicios de salud. También el gobierno está proponiendo que dichos servicios públicos o algunos servicios públicos que hoy se consideran excluidos pasen a ser grabados. Estos servicios públicos son los de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público y gas domiciliario, pero para los estratos 4, 5 y 6, porque para los estratos 1 y 2 y 3 seguirán siendo excluidos del IVA. También está proponiendo que queden grabadas con IVA a la tarifa general las comisiones por la utilización de las tarjetas de crédito y débito. Estas son las comisiones que cobran los bancos a sus tarjetavientes por tarjetas débito y por tarjetas crédito. Pues con esta explicación, que no es otra cosa que un abrebocas a lo que se nos avecina, espero haya logrado aclarar algunas dudas en torno a los cambios que el Gobierno Nacional propone para las personas jurídicas. Desde Scandia seguiremos muy atentos a los diferentes debates y cambios que se den en torno a esta propuesta de Gobierno Nacional y se las estaremos informando oportunamente. Que tengan todos un buen día.